Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy contamos con la presencia de nuestra hermana Claudia Flores. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes y buenas tardes a todos a los que estén presentes en esta transmisión. Pues muchísimas gracias, hermana. Como le decía antes, ¿no? Pues muy agradecido por haber aceptado para dar su testimonio. Y deseando, ¿no? De que sea de muchísima edificación para nuestros hermanos y pueda pues ayudar, ¿no? Pues a la gente, a nuestros hermanos de fe, pues a crecer, ¿no? En fe y en santidad. Pues me gustaría, hermana Claudia, que nos contara un poquito, ¿no? Sobre su persona, una pequeña biografía así pequeñita para que nos podamos hacer una idea de quién es nuestra hermana Claudia. Bien, mi nombre es Claudia Flores de Cardosa y soy de El Salvador, el país El Salvador, este pulgarcito que es bien querido, ¿verdad? Entonces también soy católica, siempre he sido católica y amo mi fe y pues aquí vamos en este caminar. Tengo 35 años y pues ahí vamos. Pues hermana, hay algo que envidio de su país. Es el presidente, Nayib Bukele, ¿no? Yo creo que es un presidente con un par de pantalones, ¿no? Justamente lo que nos hace falta aquí. A ver si nos lo prestan un poquito para que nos solucione aquí los problemas que tenemos aquí en España, ¿verdad? Pues ya se presentó la hermana Claudia, pues católica, y nos trae pues un testimonio, ¿no? Que yo creo que espero que nos ayude a todos. Y a mí primeramente, ¿no? Yo disfruto y me edifica, ¿no? Todos los testimonios que dejan aquí nuestros hermanos. Así que, hermana Claudia, pues cuando desee puede comenzar su testimonio. Bien, bueno, como les decía, soy de aquí de El Salvador, eh, de San Salvador exactamente, para ser específica. Soy la tercera de, soy la tercera de 6 hermanos y hija de mamá y papá. Eh, Mi mamá y mi papá, pues ellos siempre fueron personas católicas, pero católicas no practicantes. Esos católicos que decimos ser católicos, pero solo vamos para Semana Santa, el bautizo, boda, no mucho, pero somos católicos solo de palabra, más bien dicho. Entonces, yo crecí así, pero sí, cuando llegaba Semana Santa, nos llevaban a las procesiones. Tengo yo ese recuerdo de que nos llevaran eh, a mis hermanos y a mí. Y también recuerdo el 12 de diciembre, que es el día de María, la mamita, ¿verdad? Virgen de Guadalupe. Entonces ese día también nos vestían yo por ser niña me ponían mi vestidito y nos vestían el vestuario indígena, ¿verdad? Que se caracteriza y que teníamos que ir a ver a la mamita María. Entonces, y nos íbamos. Pero de, de misa, de ir a misa, de no me inculcaron eso, no crecí en eso. Pues pasé mi niñez así, pasé mi niñez que me bautizaron, soy bautizada por la Iglesia Católica y, y así. Pero recuerdo muy bien cuando tendría quizás unos 8 años de edad y recuerdo de que mi papá, él siempre tuvo la costumbre de que ya era la hora de dormir y todos, bueno, uno de niño, uno solo se duerme y ya y solo quiere dormir. Y yo me acuerdo de que yo muchas veces, muchísimas veces, eh, me estaban despertando. Mi papá, levántate, despertate, no has rezado, tenés que rezar.
y yo estaba ya dormida, yo ya dormida, y me despertaba, me sentaba y empezaba el Padre nuestro que estás en el cielo, y todos repetíamos, Padre nuestro que estás en el cielo, todos, toditos. Y así es como yo aprendí a rezar. Así es como yo me sé las oraciones, el Padre Nuestro, Ave María, el Credo, y otras oraciones que de la Virgen que se me olvidaron, pero que si yo las escucho, yo me recuerdo que mi papá me las enseñó. Y recuerdo, eso era rutina, o sea, eso era, yo no me podía dormir si no había rezado. Entonces, y así nos inculcaron, eh, así crecí. Ya en mi adolescencia, eh, ya era como menos, ya uno ya entra en una etapa como más de rebeldía, pero más sin embargo, siempre rezaba y todo, pero ya no era tanto. En ese lapso donde de mi niñez a mi adolescencia, eh, yo recuerdo esas enseñanzas, yo las recuerdo de mi papá, pero yo tuve un papá alcohólico. Yo tuve un papá alcohólico de toda la vida porque yo no recuerdo haber dicho, yo recuerdo cuando mi papá no era alcohólico, ¿cómo no? Entonces siempre. Y una mamá ausente, porque mi mamá todo el tiempo trabajó. Y mi papá trabajaba sí y no, porque mi papá era albañil. Entonces él estaba a veces, o sea, cuando él tenía trabajo, no estaba, pero cuando él, eh, a veces estaba y a veces no estaba. Y mi mamá, pues, todo el tiempo trabajó. Pues, en esa situación del alcoholismo de mi papá, eh, uno entra como en una rebeldía, uno entra como que, ay, yo no hago caso, pues, y así, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo que yo me casé muy joven, muy joven. Mi papá llegaba muy bolo, muy borracho. Y yo me acuerdo que ya me empezaban a gustar los niños, yo ya empezaba a sentir eso. Y pues él no me daba permiso, yo no tenía permiso porque yo era menor de edad. Y, y yo en la rebeldía de que yo quería tener novio. Y recuerdo muy bien que ese era un conflicto de todos los días, gritos, pleitos y hasta malas palabras y qué terrible. En el momento no nos damos cuenta de lo que estamos cometiendo, pero ahora reflexionando uno dice, Dios mío, qué cosas hacía o qué cosas decía, ¿verdad? Porque uno en su rebeldía de adolescencia uno habla, ofende y dice, y uno no se mide realmente, porque uno solo ve lo de uno, lo que a uno le está afectando, solo ve lo de uno, pues. Y yo quizás no tenía edad, no era mi momento, pero, pero yo quería, y estaba de rebelde y yo quería. Pues eh, me metí en ese plan de que yo quería tener mi novio, pero en este mismo proceso yo iba a la iglesia y yo iba a misa, iba los jueves a misa. En este de ir y venir a la misa los jueves, los domingos, los sábados, conocí, conocí a la persona que fue mi novio en ese tiempo y ahora me esposo. Entonces, eh, los conflictos siempre se daban porque yo salía, yo decía, voy a ir a la iglesia, voy a ir a misa, pero ese ir a misa, yo ya me quedaba más noche, ya me quedaba paseando. Entonces aprovechaba ese salir y ya me quedaba más noche. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, aunque yo venía de la iglesia, pero yo llegaba noche porque yo ya
había abusado del tiempo, era el conflicto, eran los pleitos y los gritos. Pero eh, yo me cansé de eso, me cansé. Y yo no, ya, o sea, ya no quería estar así. Y pues un día decidí y dije, no, ya no puedo estar así, no quiero estar así, no aguanto estar así. Y pues decidí y una noche, fue un enero, después de Navidad, un enero, y dije yo, no, me voy a quedar con él. Y me quedé con él y pues no, quizás no fue la mejor decisión en decir me voy así, porque las cosas no son así, ¿verdad? No se deben de hacer así, no se deben tomar así. Pero cuando a uno las cosas se le dan bien, con permiso y todo, porque yo tenía el permiso, pero solo de mi mamá. Y era un permiso así como que no era tan, no era tan legal, se podría decir, porque siempre me regañaban, me gritaban y todo. Entonces, pero yo sí recuerdo de que eh, yo dije, no, ya no. Y me acompañé a ¿qué? A mis 16, 17 años yo me acompañé. Yo dije, no me voy. Pues empezó otro camino, otro rumbo de mi vida. Y mis papás ahí, ¿verdad? Siempre tuvieron que aceptar, porque ya cuando es una decisión así, solo les toca aceptar. Y ya me fui yo. Pues, quiero ver, a los 2 años me embaracé. Tuve mi primer niña, mi primer bebé, a mis 2 años. Todo este proceso, eh, ya, ya era mayor de edad. Cuando yo me embaracé ya era mayor de edad, pero era joven, era una madre joven. Y mi esposo trabajaba. Bueno, mi esposo, el que entonces pareja, porque no estábamos casados por la iglesia, ¿verdad? Entonces, él trabajaba, yo cuidaba a la niña y así. Pero ¿en qué quiero entrar esto? Que en este nuevo rumbo de mi vida, ya no iba a la iglesia, ya no rezaba, ya yo totalmente, ya como que ya las prioridades eran otras, ya aparte de que crecí en una fe no tan practicada, ¿verdad? Era una fe alejada, pues. Entonces yo en esta nueva etapa de mi vida, ya yo, o sea, vivía y quería, me acordaba de Dios. O sea, yo siempre hemos tenido a Dios, ¿verdad? En nuestro corazón y siempre, siempre lo tenemos a Él, pero no es como que mi oración del día, mi oración de la mañana, eh, eso, o sea, es tener presente lo que tenemos que hacer siempre. Y eso yo lo dejé de lado, mis oraciones, un Padre Nuestro, yo eso lo dejé de lado. Y así transcurrió el tiempo y quiero ver, ya en el 2014 me casé, ya nos casamos por el civil. En el 2014 nos casamos boda civil, pero igual seguía alejada de Dios, pero ya como que ya nos entraba así como que vamos a ir a las procesiones, vamos a ir a misa, mañana vamos a ir a misa, ya, misa de domingo, y, y nos íbamos a misa, ya con la niña, ya nosotros nos íbamos a vivir la misa. Y así transcurrió otro año, ya en el 2016 nosotros cambiamos de parroquia. Al cambiar de parroquia, quizás nos vieron, en esta parroquia vieron caritas nuevas y nos invitaron a un retiro. Viviendo aquí un retiro, es un retiro para matrimonio, o sea, de pareja. Y dijimos, sí, vamos a ir a vivir este retiro. Porque muchas veces uno dice, estamos bien,
estamos bien, tengo salud, tengo comida, tengo trabajo y nos va bien en la vida. Y decimos, pues estamos bien y a veces no, pues no nos preocupamos de hacer la oración porque nos sentimos que lo tenemos todo. Pero viviendo este retiro, nos damos cuenta de que estamos totalmente alejados de Dios, alejados de lo que realmente es vivir mi fe católica, practicar mi fe católica. Y entonces aquí nos damos cuenta de que yo no sabía que tenía que hacer mi oración del día, nomás me levanto. Yo no sabía que tenía que no decir malas palabras, y porque diciendo malas palabras ofendemos muchísimo y lastimamos mucho a Dios. Y, y, y nos damos cuenta de tanto viviendo un retiro y empezamos a reflexionar y a pensar y a hacer como las cosas diferentes, pero para bien. Y decir, tenemos que ser un testimonio de vida para nuestra hija. Tenemos que ser un ejemplo para nuestra hija, hacer las cosas bien y enseñarle el camino que tiene que ser. Y, y vivimos este retiro. No recuerdo bien el año, si fue en el 2016 o en el 2017 que vivimos ese retiro. Y créanme, hermano, que sí, le dio otro giro espiritual, como que nos entró un poquito más, pero seguíamos siempre. Uno vive el retiro y siempre quedamos a deber. Entonces, seguimos en el caminar, practicamos oraciones, íbamos más a misa y como esposos, como era un retiro como esposos, también alguna cosita mejoramos, diálogos, comunicación, todo eso. Y así en el 2018 dijimos nos vamos a casar, la boda religiosa, porque en el retiro nos dimos cuenta de que nosotros pensábamos que ya estábamos casados y que estábamos bien, cuando realmente las civiles como que uno esté solo arrejuntado, como bien dicen, solamente nos habíamos acompañado. Así es. Eso es la boda civil, o sea, no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Entonces, ya la boda fue en el 2018, en abril, 21 de abril. Yo ya, quiero ver, unos 8 meses antes, nosotros empezamos a hacer el rosario diario porque yo me quería embarazar. Y yo recuerdo que empecé a hacer el rosario, pero no lo hacía yo sola, lo hacía con mi esposo y lo hacía con la niña. Y empezamos diariamente, hacíamos el rosario. Y yo le pedía mucho a la Virgencita y yo le decía, Madre bendita, permite que todo esté bien, permite que pueda embarazarme, que mi bebé salga bien, que todo lo que uno le puede pedir a la Madre del Cielo. Y así pasamos, quizás aproximadamente unos 6 meses, no, 3 meses haciendo el rosario, que todo me saliera bien. A los 2 meses yo ya estaba embarazada. Y yo, o sea, feliz porque ya estaba embarazada. Pero también me quería casar, venía la boda. Entonces yo embarazada, empezando mi embarazo, nos casamos en abril, el 21 de abril. Boda religiosa. Bonito todo y todo. Y así transcurrió el tiempo, 2020,
quiero ver, 2018, boda religiosa. 2019 estábamos en eso de que aquí en el país estaba horrible de peligroso. Aquí estaba, pero peligroso. Diariamente se escuchaban que 16 fallecidos en las noticias, 16 fallecidos diarios. Entonces, mi esposo, él ha sido Uber, taxista, InDrive, eso, Wow. para que me entienda. Entonces, yo siempre, yo siempre he sido miedosa y me imagino y hasta me enfermo de que me puedo preocupar mucho, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que veía las noticias y estaba pero horrible de las noticias. Y, y en eso yo me entré de lleno a hacer el rosario diario. Hacer el rosario diario. Yo le pedía mucho a la Virgencita, yo le decía, yo en mis oraciones, yo le decía, Madre bendita, por favor, que no le vaya a pasar nada a mi esposo. Tú sabes que él tiene que salir a ganarse la vida, tiene que salir, regresar. Protégelo de esta gente, protégelo, porque en cada colonia donde, o sea, se oían unas cosas horribles. Y, y yo me acuerdo que hacía el rosario y lo encomendaba él porque también él ha trabajado, siempre ha venido noche, 12 de la medianoche, 1 de la madrugada. Y, y recuerdo yo que recuerdo, yo hacía el rosario y recuerdo que él llegaba de trabajar y yo decía, ay, gracias a Dios. Así, gracias a Dios, porque ella está aquí y así. Pero en esto que yo hacía el rosario porque él llegara con bien, eh, quiero hacer algo, quiero decir algo bien importante, que yo hacía el rosario, pero una de mis peticiones a nuestra Madre Santísima era que esta violencia se acabe en el país. Manda un presidente o a alguien, no sé, manda a alguien que va a acabar con todo esto. Pero yo diariamente hacía yo el rosario para que la violencia en el país tuviera su fin, porque esa era una de las peticiones, era una de las peticiones que yo ponía en las manos de nuestra Madre Santísima, que el país tuviera su fin con la violencia, con tanta maldad que había aquí en el país. Uno, porque mi esposo, por el trabajo de mi esposo. Y dos, porque yo tenía un hermano que él tenía 17 años para entonces, 17, o sea, era un jovencito. Y los jovencitos aquí en el país eran vistos o te hacías de una pandilla o dejabas de existir. Entonces yo hacía el rosario diariamente para protección. Yo decía, voy a hacer el rosario y voy a encomendar a mi esposo, voy a encomendar a mi hermano, y principalmente una de las peticiones era, voy a hacer el rosario para que esto tenga su fin. Y hermano, eso fue le estoy hablando del 2019, entramos a pandemia. Cuando entramos a pandemia, se nos vino encima eso de la enfermedad y del virus y que todo lo que se escuchaba en las noticias y que una cosa y que otra cosa y que a uno le entraba algo de temor. Y después, bueno, yo en ese tiempito como que me fui enfriando. Ya hacía el rosario, lo hacía a veces sí, a veces no, días sí, días no. Pero cuando se nos vino eso de la pandemia, otra vez entré de lleno y yo decía, voy a hacer el rosario,
que Dios nos proteja, que no nos vaya a llegar el virus, que si nos llega, pues que nos llegue, pero que no vaya a pasar a más. Y empiezo otra vez diariamente el Santo Rosario. Ay, Virgen Santísima, protege a las personas, que esto tenga su fin, pues las iglesias cerradas, uno no podía ir a la iglesia, uno no podía, todo era en casa. Y yo hacía el Santísimo Rosario así, diariamente, yo no podía fallar, diariamente el Rosario, pidiendo porque si nos llegaba el virus, que nos llegara, pero que nos llegara y que pues si no fuera a pasar a más. Pues mire, hermano, nos llegó el virus y nos dio el virus. Y mi esposo, como él siempre salía a trabajar, pues él nos trajo el virus a casa. Y empezó con la gran fiebre y empezó con la tos y todo lo que da ese virus. Y pues mire, hermano, pues no me va a creer que yo asintomática y lo más que me dio fue un dolor de cabeza como por 2 días, un dolor de cabeza como por 2 días. A los niños sí les dio calentura y les dio calentura como por 2 días, pero el que se puso gravísimo fue mi esposo. Él sí, él, o sea, no se le veía mejoría de nada, pero, pero ¿qué es lo que yo pensaba? Si yo fui asintomática, si a mí no me dio el virus, no pasó a más, bueno, en mi fe fue nuestra Madre Santísima, en mi fe. Ella permitió tener el virus aquí en casa, pero que a mí me diera solo un dolor de cabeza. Y así, y yo oraba por mi demás familia, por mi papá, por mi mamá, por todo, ¿verdad? Que todos estuviéramos bien. Pero yo me decía, bueno, si yo hago el Santísimo Rosario, ¿y qué arma más poderosa? Si aquí, o sea, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba? Tantas cosas que se oían y que escuchábamos que el fulanito falleció y que el sultanito falleció y que tanta noticia mala. Y yo decía, es el Santísimo Rosario, es el Santísimo Rosario que estamos bien. O sea, sí, mi esposo estuvo muy mal, pero no llegó a hospitalizarse, no llegó a tener oxígeno, no llegó. Y fue algo que yo digo, si nosotros nos agarramos del rosario, ahí está, ahí está todo. Bien, ahí eh, eh, lo que quiero hacer énfasis es desde que yo quería salir embarazada, empezamos a hacer el rosario, de ahí la boda, no dejamos de hacer el rosario, llegó pandemia, no dejamos de hacer el rosario, y ya hoy, hermano, eh, mi papá siempre fue alcohólico, y mi papá, él el año pasado, en febrero, enero, febrero, marzo, se iba poniendo mal de salud. Mi papá se iba poniendo mal de salud. Y él no dejaba de tomar. Aunque él se enfermara, él no dejaba de tomar. Y los meses iban pasando. Y en una de esas él nos comentó de que él en una de sus salidas un carro lo golpeó, un carro lo aventó, dijo él. O sea, como que un carro lo había golpeado. Y como él andaba tomando, entonces, después de que ese carro lo golpeó a él quedó como más mal de salud. O sea, él decía, me duele aquí, me duele acá, siento dolor aquí. Él siempre se quejaba. Yo le decía, lo llevo al doctor. Mi papá fue una persona que él le huía a los hospitales, él le huía
ir a pasar consulta, ir a ver un doctor, para él era eso, o sea, horrible. Entonces él no era de doctor. Una pastillita y ya él sanaba. Él era de esas personas así. Pues los meses iban pasando y quiero ver, ya a mediados de año, de repente le creció la panza. Y dijimos todos, dijo mi mamá, dijimos mi hermano, Dios mío, le dio cirrosis. Le dio cirrosis. Tenemos que llevarlo, lo tenemos que llevar a pasar consulta porque él tiene que estar en un tratamiento. Pues lo llevamos, bueno, lo llevamos con mi hermana y lo diagnosticaron y sí, le dijeron de que lo que él tenía era cirrosis. Y mire, la panza se le puso grande, su color de piel se le puso amarillita, sus ojos eran amarillos, o sea, sí se puso mal. Con el tiempo, él iba, o sea, la enfermedad iba avanzando, él iba mal, aunque él ya estaba con tratamiento, no mejoraba, pero él estaba con tratamiento, pero era de mal. Mi papá, él tenía 71 años, 71 años, para cuando a él le diagnosticaron cirrosis. Mira, hermano, yo le diré que eso es duro. Ver a un papá con una enfermedad así es duro. Y yo lo veía en la calle porque, yo le digo que es duro porque aún él, con su enfermedad, con su cirrosis, en las condiciones que él estaba, él no dejaba de tomar. Él nunca dejó de visitar su cantina. Y siendo esto así, yo salía, digamos, yo salía y de repente en la calle lo veía en la cantina y aún así en sus condiciones. Entonces, a uno le duele, a uno de hijo ver a un papá así le duele, que ver en las condiciones que está y aún él sigue, porque es un vicio tan horrible y más de vicio, una enfermedad. Entonces, recuerdo, llegamos a octubre, le estoy hablando, hermano, todo esto del año pasado. Octubre del año pasado, mi papá se puso mal. Él ya no podía caminar. Él entró en una debilidad que nosotros le dábamos de comer, nosotros lo llevábamos al baño, nosotros le ayudábamos a él en sus necesidades. Y en octubre ya llegó su cumpleaños, pudimos celebrarle su cumpleaños. No una celebración así que pudimos estar con él. Aún en sus condiciones pudimos estar con él porque llegó su cumpleaños en octubre. Él es del 10 de octubre. Después de su cumpleaños, en esos días, él empeoró más, se puso más mal de salud. Estando aún así, mal de salud, bueno, yo decía, o sea, yo lo veía tan mal a él que yo decía, no puede ser posible. Y los últimos de octubre, mi papá ya no pudo caminar, él ya no pudo caminar. Llegamos a noviembre. En noviembre, noviembre 1, 2 y 3, mi papá cayó en agonía. O sea, él entró en agonizar.
Estamos hablando, hermana, de este noviembre o del noviembre del 2023. No, del 2023. Ajá. En el noviembre del año pasado, Ajá. mi papá cayó, agonizó. Y pues mi papá los primeros días de noviembre, 1, 2 y 3, agonizó. Ya entró en agonizar, ya no comió, entró en cama así, de que ya no se pudo hacer nada con él. Pues en esos 3 días que mi papá agonizó, yo me iba a donde él. Yo eh, hacía el rosario, porque yo crecí, yo crecí en un ambiente, hermano, yo crecí en un ambiente donde mi papá, donde nosotros vivíamos con mi papá cuando yo estaba chiquita en mi niñez. Siempre vivimos con más familias, tíos, primos, o sea, era una cosa de un montón de familias, no era solo la familia nuclear, nosotros no. No supe yo que era eso, vivir así. Entonces, cuando yo llegaba a ver a mi papá, era eso, ir donde toda esta familia, ¿verdad? Entonces yo pasaba por la sala de todo, era como era una casa de segunda planta. En la parte de abajo vivía la familia de mi papá y en la parte de arriba vivía mi papá y mi mamá, mi hermano. Pues en eso de que mi papá estaba agonizando, me iba yo para donde él y yo le decía a una de mis hermanas vive en San Vicente, otro departamento, ¿verdad? De aquí del país. Y yo le decía a ella, tenés que venir a ver a mi papá porque se nos va a ir y te va a quedar eso, te va a quedar ese sentir de que no pudiste estar con él. Pues mi hermana se vino y estuvimos. Entonces ya nosotras le hacíamos el rosario. Yo no, todos esos 3 días que mi papá agonizó, yo no dormí, ningún día dormí. Yo agarraba el rosario y empezábamos a hacer el rosario. ¿Por qué hacíamos el rosario, hermanos? Porque a mí se me metía en la mente y yo decía, mi papá está agonizando, él no se puede defender. Yo le voy a hacer el rosario porque ningún mal espíritu me lo va a venir a interrumpir ni me lo va a venir a molestar. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque mi papá, él fue una persona que él veía sombras. A él le tocaban la puerta, le hacían ruidos, o sea, él sentía, y eso era cuando ya todos estaban dormidos, cuando ya todos estaban descansando. Él siempre, cuando yo llegaba, a veces me decía, mira, fíjate que yo vi una sombra aquí por la gradas, era una silueta así como de un hombre, y yo le de verdad. Pero mira, hermano, uno cuando no conoce, cuando uno es ignorante, o solo porque lo que ve en una película uno dice, esto es. Yo le decía, mire papá, le decía yo, dicen de que cuando uno ve algún espíritu o sombra o algo, si uno le da una gran puteada, le decía yo así, si les dice uno malas palabras, se van, lo dejan de molestar a uno, le decía yo a él. Cuando realmente no es así, porque si es un alma que está pidiendo oración, o sea, necesita de nuestra oración. Pero ahí es donde yo le digo, cuando uno es ignorante y uno desconoce, uno dice cosas que no tienen nada que ver. Y yo le decía eso a mi papá. Y le decía, ¿por cuál? Andate de aquí. Yo le dije eso a esa sombra. Me decía, mira, se fue. Y así. Entonces, como él antes, cuando él estaba bien, él me contaba eso, que veía siluetas, que veía sombras, que le tocaban la puerta, que le hacían sonidos. Entonces yo, cuando él cayó en agonizar, yo decía, le voy a hacer el Santo Rosario a mi papá
porque él está agonizando. No puede defenderse si viene un mal espíritu, si viene a algo, no sé. No lo van a poder, él no, o sea, yo no voy a dormir cuidándolo y yo no voy a dormir haciéndole el rosario. Y yo le hacía, mire hermano, le hacíamos un rosario a la 1 de la madrugada, le hacíamos el otro rosario a las 3 de la madrugada y le hacíamos el otro rosario ya como a las 4, 5 de la mañana ya amaneciendo. Le hacíamos 3 rosarios. Nosotros no dormíamos porque cuidábamos el cuerpo de mi papá, porque mi papá no había fallecido, pero él era como que estuviera, o sea, él ya no respondió más. Y los médicos, los que llegaron a verlo, solo nos dijeron, ya tienen que esperar su momento, ya solamente que él le toque el momento. Ya él ya no se le puede medicar, él ya no puede comer, ya solamente esperar. Y así hicimos. Entonces lo que hacíamos era rezar el rosario para que nuestra Madre Santísima pues lo recibiera. Y yo recuerdo que yo hacía el Santísimo Rosario y yo le decía, Madre bendita, llévalo de tu mano. Cuando a mi papá le toque la hora, llévalo de tu mano, Madre bendita, hacia donde él tiene que ir, pero no lo sueltes, no lo dejes solo. Y, y era, y era así, o sea, es como ponerlo en las manos de nuestra Madre Santísima, pero a la vez duele, porque es como desprendernos, ¿verdad? Y, y yo le decía, Madre bendita, aquí en tus benditas manos te dejo a mi papá. Y mire, hermano, en ese tiempo que él estuvo agonizando y que nosotros le hacíamos el Santísimo Rosario, mi papá, él cuando entró en agonizar tenía un gran estómago grande, porque a las personas que les da cirrosis es una panza grande. Pero mire, usted no me va a creer, pero en eso que él entró en agonizar, él no tenía nadita de panza. Él estaba que hasta las costillas se le veían de que desapareció su panza. Entonces yo digo, en mi fe o en mi creer, yo digo, nuestra Madre Santísima, en este Santísimo Rosario que le hacíamos, que nosotros lo entregábamos, hasta la panza le quitó, en mi fe, ¿verdad? Y así, pues mi papá, el 5, el 5 de noviembre del 2023 falleció. Fue un domingo, fue un domingo. Cuando él fallece, eh, yo ese día domingo, el sábado, yo me sentía, bueno, me sentía un poco de esperanza porque dije, mi hermana está aquí, puedo ir a la casa y dormir por lo menos 2 horas, dije yo. Pues me vengo en la madrugada, me vine como a las 5 de la mañana, me vine de la casa, de donde mi papá para mi casa. Dije, voy a dormir 2 horas. Eh, Me vine, eso fue el sábado en la madrugada. Ya luego regresé el domingo, quiero ver, en la mañana no me fui de una vez a ver a mi papá, sino que nos fuimos a una ferretería a comprar un material porque como vimos las condiciones que estaba mi papá de mal, para construir una parte de aquí de la casa, porque mi mamá se iba a venir a vivir aquí, porque si mi papá no estaba, mi mamá quedaba desamparada ya con la familia de mi papá y ya no es lo mismo, no es lo mismo. Pues no fui, cuando yo llegué a la ferretería, hermano, yo sentía un dolor aquí en el pecho. Un dolor en el pecho, pero es un dolor que no tiene explicación porque no es un dolor físico que me golpeé y no, que es un dolor como cuando uno tiene ganas de llorar, pero como cuando usted llora y llora y llora y siente como que se quitó un gran peso
Yo sentía como esta carga aquí en mi pecho. Ese fue el día domingo, por la mañana. Yo desde que me levanté, desde que me desperté, de 2 horas que dormí, yo me desperté con ese dolor. Y yo le digo a mi hermana, mira, me he despertado con un dolor en mi pecho y es un dolor que no sé qué será, porque yo no sabía que mi papá iba a fallecer ese domingo. Yo no sabía en las condiciones que iba a encontrar a mi papá cuando ya llegué a la casa. Pero Dios es perfecto y Él sabe cómo nos pone las cosas, porque me cayó ese dolor en el pecho y yo lo tomo hoy así, de que como era un aviso que mi papá se me iba a ir ese día domingo. Pues yo llegué a la casa y yo encontré a mi papá en unas condiciones, hermano, que yo le dije a mi hermano, nomás llegamos, le dije a mi hermana, mira, le dije yo, Dios mío, ¿cómo está mi papá? Hagámosle el rosario, le dije yo, hagamos el rosario, le dije a mis 2 hermanas, hagamos el rosario, porque para mí hacer el rosario es como ¿qué? Es como mi fuerza, no sé, es en lo que yo me puedo agarrar. Hagamos el rosario, le dije yo, mi papá no está bien, le dije yo. Y mire, hermano, vaya a hacerlo, me dijo mi hermano. Y empiezo yo. Creo en Dios Padre, hermano, yo no pude hacer ese rosario. Yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque yo vi a mi papá en unas condiciones horribles y yo no pude parar de llorar. Y, y le digo yo a mi hermana, mira, hacer el rosario, yo no puedo hacer el rosario, pero yo se lo dije llorando. Y mi hermana me agarró el rosario y me dijo, ve, yo lo voy a hacer. Y mi hermana empieza a hacer el rosario y yo no puedo parar de llorar y llorar y llorar y llorar. Y sentía ese dolor en el pecho, cómo me iba disminuyendo ese dolor. Y enfrente de la cama de mi papá teníamos un altar, teníamos a la Virgencita y teníamos a un Cristo. Pues mira, hermano, yo me tiré al suelo, me hinqué ante ese altar y yo le decía, Señor, yo no puedo con esto. Permite, yo llorando, yo le decía, Señor, que mi voluntad sea la tuya. Yo no aguanto más ver a mi papá en esas condiciones. No aguanto, pero yo lloraba y le clamaba a Dios hincada ante ese pequeño altar que habíamos hecho. Y yo le decía, Dios mío, por favor, que mi voluntad sea la tuya. Mi papá ya no puede estar en esas condiciones. Mi papá ya no puede estar sufriendo así. Porque yo no sé, hermano, si usted ha visto a una persona agonizar. No. Pero, o sea, es ver una persona agonizar y, y después se hizo una gran controversia porque la demás familia de mi papá decían de que él todavía se podía salvar y que lo lleváramos al doctor. Pues llegamos a un acuerdo y dijimos, llevarlo a un médico ya no. Que venga el médico aquí y que lo evalúe, sí. Llegó el médico y nos dijo el médico, él ya no, ya esa respuesta ya antes nosotros ya la habíamos recibido. Pero para no entrar en conflicto con la familia de mi papá, nosotros cedimos, pero nosotros ya sabíamos que mi papá ya no. Pues mire, eh, eh, llegó la doctora y dijo, él solamente hay que esperar la hora de su partida, porque ya él ya no está respirando por sí mismo.
él ya está respirando con los músculos, porque él va a fallecer de un paro respiratorio, porque ya no está respirando por sí solo. Y pues mire, y nos dieron un reporte, el diagnóstico de él, que él ya no tenía solución. Pues con ese reporte, con ese diagnóstico, ya nosotros les hicimos ver a la familia de mi papá que ya no podíamos hacer más. Pues mire, ese domingo, donde yo le aclamaba a Dios, pues que mi voluntad fuera la de él, que ya mi papá ya no, que ya mi papá ya no lo quería ver yo en esas condiciones sufriendo. Eh, Ese día mi papá falleció a las 7:45, casi 8 de la noche falleció. Y yo, como hija, no quiero decir, ay, mi papá se murió, qué alegría, qué bonito, no. Sino yo dije, gracias a Dios porque escuchaste mi oración y gracias a Dios porque mi papá dejó de sufrir. Porque era doloroso ver en esa cama a mi papá en esas condiciones. Y, y yo sentía que si nuestro Señor Jesús se lo llevaba a él, era como un descanso para él, dejaba de sufrir de todo eso. Y al final, pues, como sabemos, pues, la verdadera vida es allá, no aquí. Pues, eh, de, de, de ese, ¿cómo le diría, hermano? Eh, Él falleció, se lo llevó a la funeraria, lo prepararon y todo. Ya por la noche lo íbamos a ir a velar. Pasó todo normal, le hicimos su vela, le llevamos al coro, llegó el sacerdote. Y antes, hermano, cuando él estaba agonizando, se me pasó, yo le llevé un sacerdote para que le diera los santos óleos. Él, pues, él tuvo la oportunidad, ya que mi papá no fue una persona pues cercana a la iglesia, de ir a misa, de confesarse y todo lo que uno tiene que hacer. Pero eh, yo ya viéndolo a él así, le llevé un sacerdote y le dio los santos óleos. Ya estando en la vela, también llegó el sacerdote de la iglesia y también se le hizo su rosario, se le hizo todo lo que es lo que como católicos podemos hacer, ¿verdad? Y pasó ese proceso. Ay, pues pasamos ese proceso de hacerle su vela con su rosario, con el padre también leyó la palabra de Dios y todo. Vaya, pasamos eso. Lo fuimos a enterrar al siguiente día, lo enterramos. Y aquí es eh, donde yo empiezo como estas vivencias con mi papá, ¿verdad? Yo, cuando venimos de enterrarlo a él, la funeraria hace un video con fotos de él, con fotos de nosotros, con la canción que a nosotros le queremos poner. Y era un video donde salía mi papá, ¿verdad? Fotos de mi papá. Pues mire, hermano, cuando venimos de enterrarlo, yo me fui al cuarto, me fui a la cama y me quedé sentada. Me quedé sentada. Y mire, y me pongo a ver el video y lo veo una vez y otra vez y otra vez. Y me centré tanto en el video que yo perdí la noción del tiempo y no sé cuántas veces vi el video. Las habré visto unas 25 veces el video, no sé. Pero yo sin darme cuenta, porque yo veía y a la vez de ver el video, las fotos de mi papá, yo le decía a él, ay papá, le decía yo, aquí estás. Y con estas fotos nosotros no te vamos a olvidar. Y empiezo yo a hablarle a él. Y mire, hermano, yo estaba
sentada viendo el video, no sé cuántas veces, aproximadamente unas 25 veces, 23 veces habré visto el video, cuando me entró un sueño pero profundo, un sueño profundo. Al otro lado estaba mi hija, la mayor, pero hay algo que nos divide ahí, que yo sabía que ella estaba ahí, pero no la veía. Y mire, y me entra un sueño, pero entro en un sueño profundo que me acosté, pero no me dormí de una, no que caí y me fui recostando, me acosté. Un sueño profundo y en ese sueño profundo escucho a mi papá, pero no me habló con voz, no me dijo, vas a estar bien o yo estoy bien, o sea, no que solo fueron 3 sonidos de él, pero sé que era él porque era su voz, porque con que yo le haga, yo sé que es mi sonido de mi voz. Entonces él me hizo, mm, 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 3 veces me hizo así. Entonces yo no estaba dormida, es que, ¿cómo le explico? Es como que me hubieran cerrado los ojos, pero yo estaba consciente, o sea, yo lo estaba viviendo todo, pero los ojos como que no los podía abrir. No sé si para que me entienda, es como cuando usted está en un sueño y usted quiere despertar y no puede. Pero yo no estaba dormida, estaba despierta. Y yo quería gritar, Sofía, porque así se llama mi niña, Sofía. O sea, yo en mi interior gritaba, Sofía, 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 y no pude cuando la escuché a él. Y sabía que ella estaba al otro lado, pero no la veía. Y por más que intenté abrir los ojos, por más que quise gritar, no pude. Y solo fue que escuché los 3 sonidos de él y después, así me abrí los ojos de golpe. Y yo, Dios mío, mi papá. Eso fue mi reacción. Dios mío, mi papá. Bien, en eso iba a entrar el proceso de sus 9 días, de los 9 días que se hacen después de que él fallece. En estos 9 días, yo le conté a la señora rezadora, yo le conté eso. Y yo pensé que ella me iba a decir algo, ¿verdad? No, me decía, ahorita me dijo ella, como es en los días donde ellos se andan despidiendo, es en los días donde ellos están cerca de uno, ya para ellos partir, me dijo ella, ¿verdad? Bueno, y así. Pues le hicimos la novena, le hicimos los 9 días. Al terminar los 9 días, al terminar los 9 días de su novena, me entró una necesidad, me entró una necesidad de que yo tenía que hacer el rosario a mi papá por su descanso eterno y por el perdón de sus pecados. Yo le hacía el rosario, se lo hacía en la mañana, no se me complicaba porque como era noviembre, ya los niños ya habían salido de estudiar, pasaba todo el día aquí en la casa. Entonces yo le hacía un rosario en la mañana, un rosario en la tarde y un rosario a las 5. Yo le hacía 3 rosarios en el día. Y, y así pasé quizás unos 2 meses, 3 meses. Yo no dejaba de hacer el rosario a mi papá. Cuando, se me pasó algo, hermano. Terminando los 9 días de mi papá, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y ese sueño era con mi mamá. Yo no sé qué tan real es, yo no sé si no sé qué tan real es, o sea, si verdaderamente existió o son como leyendas, pero aquí en el país, no sé en otros países, pero aquí en el país está como la carreta chillona, el jinete sin cabeza. No sé qué tan
No sé si en realidad existió eso o son mitos, así como leyendas. Yo creo, No hermana, que más bien es parte del folclore, ¿no? Popular del país. Todo ese tipo de mitos, ¿no? Y de leyendas que cuentan. Ujú. Bueno, la cosa es de que yo ese sueño, eh, terminando los 9 días de mi papá, Ujú, eh, soñé que nosotros era como una casita, es como una casita de donde se celebran misas y todo eso. Ahí nosotros le hicimos los 9 días a mi papá. En el sueño nosotros íbamos para esa casa, pero era de madrugada, eran como las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, estaba totalmente en el sueño, las calles estaban solas, oscuro, solo así como con las lámparas de las calles. Y yo iba con mi mamá, íbamos caminando en el sueño. Cuando de repente enfrente venía el jinete sin cabeza y venía el jinete sin cabeza es el caballo, el hombre, pero sin cabeza. Y, y atrás, a la parte, el jinete sin cabeza venía la carreta chillona. Y yo en el sueño me asusté. Yo me asusté y empecé a rezar. En el sueño yo rezaba, Padre nuestro que estás, Dios mío, ¿qué es esto? Padre nuestro que estás. Yo rezaba en el sueño. Y yo le digo a mi mamá, le hice así con el codo y le digo, reza, le digo yo a mi mamá, reza. No me dijo, no. Y en eso que me dijo, no, sacó un como hule, lazo, no qué, y se pone ella así como que se puso de pelear de tú a tú eh, con el jinete sin cabeza. Y, y se le pone así que quiere pelear con el jinete sin cabeza. Y yo no, le digo, no hagas eso, reza, le digo yo, tenés que rezar. No, me dijo, y así va. Entonces me desperté asustada. Pero ¿qué es lo que le quiero decir de este sueño, hermano? Que en este sueño yo rezaba, pero ella no. Más bien se puso a pelear o se le puso del tú a tú en el sueño va mal espíritu. Entonces, yo no sé qué significaría ese sueño, pero a partir de después de los 9 días de mi papá, ese fue el primer sueño que yo tuve, que para mí es un sueño ya como raro o así como que algo, no sé. Pero yo lo quiero interpretar, yo se los conté a mis hermanas y yo lo quiero interpretar así como que de que yo tengo como la obligación de acercar más a mi mamá a la fe, a Dios, porque no, o sea, no quiere, está muy alejada, no de misa, no, o sea, totalmente alejada. Y, y yo en mi rosario, yo siempre pido por la conversión de ella, por la conversión hasta la mía, por una verdadera conversión. O sea, ese es algo con lo que siempre luchamos. Pero para alguien que está más alejado de no ir ni siquiera a una misa, entonces mi reflexión en ese sueño es eso, de que yo tengo que acercarla más a Dios, a misa, a que practique nuestra fe. Bueno, ese es el sueño, ese es el primer sueño con el que yo entro así. Después, eh, yo seguía haciendo los rosarios diarios, tres rosarios diarios, pasé así 1 mes, 2 meses, porque yo pedía por el alma de mi papá, pero no pido por el alma de mi papá en sí, sino que yo pido por el alma de mi papá y por las almas del purgatorio,
porque me nace, o sea, yo en mi corazón, a mí me nace después de que mi papá se ha ido, yo te ofrezco este Santísimo Rosario por el eterno descanso de mi papá, por todas las benditas almas del purgatorio, por las almas de los sacerdotes y religiosos que están en el purgatorio, por esa alma que más lo necesita, por el alma que está pronta a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y así me voy, aunque yo me tarde, pero yo lo voy a veces desglosando y a veces hasta siento que mucho hablo, ¿va? Pero yo así me he acostumbrado a ofrecerle el Santísimo Rosario a nuestra Madre Santísima. Y, y yo me acuerdo de que diariamente el Rosario, eh, le agarré un amor porque yo tenía que encomendar el alma de mi papá. Como ya llegamos a Semana Santa. Cuando llegamos a Semana Santa, pero aquí, hermano, ya le estoy hablando de este año, ¿verdad? Porque mi papá, ajá, de este año, cuando llegamos a Semana Santa de este año, yo sueño con mi papá. Y fue un sábado de gloria. No lo olvido porque fue un sábado de gloria. Y en la madrugada eran como a las 4, 5 casi 5 de la mañana. Me desperté así porque el sueño era, yo estaba acostada, como en la cama estaba acostada, y enfrente de mí estaba él, pero el enfrente de mí era como un césped y él estaba como sentado, como acurrucado. Y le digo yo, ¿qué hay, papi? Le digo, porque a él le decía, papi, yo, ¿qué hay, papi? Le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dije yo en el sueño. Y me dijo él, pues triste, me dijo, porque el Señor no me quiere perdonar. Entonces, cuando él me dijo, el Señor no me quiere perdonar, yo sentí feo. O sea, yo sentí feo porque yo sabía que el Señor, él me estaba hablando de Dios. Y yo me paré, y cuando yo me paré, ya no era yo la que estaba acostada, claro, pero era mi papá el que estaba acostado. Y lo abracé, él acostado, lo abracé, le di un beso en la frente y le dije, papito, le dije, usted de lo que se aflige y no me tiene a mí, pues, le dije, y no me tiene a mí, pues. Y en eso me desperté. Y cuando vi, era sábado de gloria a las 5 de la mañana. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Yo feliz, uno, de que soñé a mi papá. Dos, de que él me estaba diciendo de que Dios no lo quería perdonar. Y, y, y la otra felicidad es que yo le dije a él en el sueño y no me tiene a mí, pues. O sea, yo en el sueño le quise decir, aquí estoy yo para hacer las oraciones, las misas, para que nuestro Dios lo perdone. Mi reflexión fue esa. Mi reflexión fue esa. O sea, yo dije, o sea, feliz, créame, yo sentí una felicidad y yo dije, si le hacía 3 rosarios diarios, tengo que seguir rezando por el alma de mi papá. Y así, hermano, después de que terminamos los 9 días de mi papá, que fue en noviembre del año pasado, hasta hoy, yo no he dejado de hacerle un rosario, un requiem, los 100 requiem, la coronilla de la Divina Misericordia, eh, he hecho novenas bíblicas, o sea, lo que yo tengo en mis manos. Pues así he estado. Eso fue el sábado de gloria, ese sueño. Pues yo dije, pues voy a seguir rezando más, y le voy a ofrecer misa, y cada mes su misa, y voy a seguir rezando, porque él me está pidiendo oración. Pues mira, hermano, después de ese sueño, a los meses, lo volví a soñar, pero lo volví a soñar. No, yo iba en el sueño, iba con mi mamá y iba con mi hermana.
y íbamos para una escuela donde estudia mi niño. Pero cuando íbamos caminando, cuando ya iba llegando yo al lugar, voy viendo el lugar y no era la escuela donde mi niño, era otro lugar. Pero íbamos caminando las tres y mi papá iba adelante de mí y iba con un sobrino. Y mi papá iba adelante. Yo todo el tiempo lo vi, pero no platicaba con él, no que platicaba con mi hermana y con mi mamá. Y yo lo miraba y solo lo miraba y seguíamos platicando, lo miraba y seguíamos. Cuando de repente le digo yo a mi hermana, mira, le digo yo, ya viste a mi papi a dónde va, le digo yo, ya se adelantó mucho. Y me dice mi hermana, no, yo no lo veo, ni yo no lo veo, me dijo mi mamá también. Ah, le dije, ah, pues solo vos lo ves, me dijo mi hermana, solo vos lo ves, es para vos nada más, me dijo. Y cuando yo lo volteé a ver, papi, venga, le dije yo en el sueño, venga. Me hizo señas que no, pero lo que él llevaba una distancia como de 1 metro, llevaba una distancia, pero como que no se me podía acercar. Pero cuando él me dijo que no, así con señas, yo lo vi y ya no lo vi como en el primer sueño donde me dijo, el Señor no me quiere perdonar o Dios no me quiere perdonar. Yo lo vi así con una calzonetita, así de gris, y esta vez que lo soñé, él ya, un pantalón beige, bien planchadito, aseadito, una camisa manga larga blanca, aseadito, planchadito, bien bonito, bien aseadito, y lo vi bonito, y dije, vaya, dije yo, no quiere venir, y ellas no lo ven. Ah, pues sí, solo es para mí, dije yo. Y en eso me desperté. Y también me desperté contenta, porque dije yo, uy, hoy lo vi más bonito a mi papá, dije yo. O sea, yo feliz porque ya lo vi en el sueño, lo vi de lejos, no se me podía acercar, pero lo vi bonito, lo vi bien planchadito, limpio, bien bonito, diferente. Feliz yo. Y como yo yo allá durante el día y contándole a mi esposa y a mis hijos que yo bien feliz porque lo había soñado y que lo soñé de esta manera. Pues después lo volví a soñar. Yo no dejo de rezar por él, siempre rezo por él. Lo volví a soñar y fue un 15 de agosto. Fue un 15 de agosto. Que el 15, ¿usted sabe qué día es el 15? ¿Qué se celebra el 15 de agosto, hermano? Por supuesto, la Asunción. La Asunción de nuestra Madre Qué Santísima. curioso. Sí, ese día lo volví a soñar, pero lo soñé. A mi papá estaba parado y tenía la camándula y la camándula era de San Miguel Arcángel. Pero ya yo me quedé así como que, ¿qué pasa? ¿Qué será este sueño? Porque después de lo que soñé, lo soñé bonito, ahora lo sueño con una camándula, con San Miguel Arcángel. Y así me quedé así como, no sé cómo interpretar ese sueño, la verdad. Y al final dije yo, bueno, quizás me está pidiendo más oración, más rosarios, porque él tiene la camándula en las manos y, y no sé, ese es el día de la Asunción. Y entonces dije yo, ¿qué sería? Feliz también porque dije yo, el día de la Asunción es tu día, Madre Santísima, y me das este sueño con mi papá. Y así, ¿verdad? Me quedé así como que, ¿qué sería? Pero al final interpreté como que él me pide más oración, más rosarios. Y en este lapso de hoy, creo que hoy en octubre, falleció un esposo de una tía de mi esposa, de mi esposo, perdón, de mi esposo. Y cuando él falleció, yo le hago el rosario a mi papá
o los 100 réquimens, lo que yo le vaya a ofrecer a la Virgencita, eh, le ofrecía ese rosario por el descanso de mi papá y por el descanso de esta persona que había fallecido. Y así lo hice por 9 días, digamos, que lo ponía yo en intención como por 9 días. De ahí lo dejé de hacer. Siempre rezaba por mi papá y por las almas benditas del purgatorio. Siempre, yo siempre rezo por las almas benditas del purgatorio. Y, y lo dejé de hacer. Por esta alma lo dejé de hacer. Solo decía, por el alma de mi papá, por su descanso eterno, y por todas las benditas almas del purgatorio, por esas almas ateas, por esas almas que no creen en el purgatorio, por esas almas por esas almas que nadie reza por ella, y así lo voy desglosando. Cuando de repente a las 2 semanas aproximadamente me viene un sueño y soñaba que yo estaba trabajando. Yo no trabajo, ¿verdad? Yo aquí cuido a los niños, que estaba trabajando y estaba con una amiga trabajando, pero ahí tenía a mi niño chiquito. Y yo le digo a esta amiga, mira, la verdad que he trabajado bien, le digo yo, he trabajado bien y he estado con el niño. ¿Crees que? Me dice, tal vez, me dice, pues sí, le dé el trabajo el dueño. ¿Y quién es? Le digo yo. Don Trinidad, me dice. Don Trinidad. Y Don Trinidad es la persona por la que yo dejé de rezar. Es por la que yo dejé de rezar y, y se me presenta el nombre de él en el sueño. Entonces me desperté otra vez y yo, ¿qué tiene que ver? Yo, yo a esta persona nunca le hablé, no la conocí, simplemente me nace por rezar por ellos y así. Pero como yo dejé de rezar por él, como a las 2 semanas sueño con el nombre de él. Y yo ya ni me acordaba de él, pues. Y le digo yo a mi esposo, mira, Don Trinidad, Don Trini, le digo yo. Se me acaba de venir o sea, el nombre de él en el sueño. ¿Y qué significa eso? Me dice. Pues pienso yo que me está pidiendo oración por su alma. Pienso que me está pidiendo oración. Bueno, así lo interpreto yo, le digo yo. Y así. Pues después de que soñé con el nombre de él, lo volví a recordar. Hoy en mis rosarios lo incluyo ya con el nombre de él. Eh, los 100 requiem, las novenas que yo ofrezco, ahí lo pongo a él, porque yo lo interpreto de que si ese nombre se me vino al sueño es porque, bueno, yo lo quiero ver así, que me está pidiendo oración. Tiene, tiene aproximadamente 40 días de que ha fallecido él. Y un poquitito antes de cumplir los 40 días es que lo soñé yo. Y así. Pues también, hermano, comentarle de que el 2 de noviembre, que es el día de ellos, mi esposo, él trabaja, él viene de noche, él viene 12 o 1 de la madrugada. Pues yo estaba totalmente dormida, me acosté. Nosotros ofrecimos las misas por los difuntos. Llevé la foto a la iglesia, a la parroquia, donde le iban a hacer el altar a los difuntos. Fui al cementerio, le hice los requiems en el cementerio a mi papá. Lo fuimos a ver 2 veces al cementerio. Le hicimos lo que se le tenía que hacer. Pues ya en la noche nos acostamos y todo. Y ya mi esposo se fue a trabajar, ya después de cenar se fue a trabajar. Nos acostamos, nos preparamos, nos acostamos. Estaba yo bien dormida, y le digo bien dormida porque sí, estaba profundamente dormida, cuando de repente algo, una sensación o algo
me desperté así de golpe. Y cuando me desperté, oscuro, ¿verdad? Porque oscuro, con las luces apagadas. ¿Qué horas son? Dije yo, y busco así, ¿verdad? El teléfono, porque no me gusta dejarlo cerca. Lo busqué y veo la hora y eran las 12:50, casi la 1 de la madrugada, o sea, ya para ser 3 de noviembre. Pero lo que le quiero decir que yo que me despierto de golpe y me tocaron el brazo. Así me tocaron el brazo, bien sentí que me tocaron el brazo. Y yo le hice así, ya vino, dije yo, ya vino de trabajar y no lo sentí. Qué raro. Entonces cuando enciendo la luz del teléfono para ver si era mi esposo, no era nadie, no era nadie. Pero para mi sorpresa, en vez de asustarme o que me diera miedo, me dio alegría, me dio alegría. Y en eso, este, dije yo, bueno, yo he sentido que me tocaron y algo me despertó porque estaba bien dormida. Y dije yo, bueno, dije yo, voy a rezar por esta alma que me ha tocado. Y empiezo yo, recé un Padre Nuestro, 3 Aves María, y yo le digo, Virgencita, yo le he dicho a usted que yo voy a rezar por las almas benditas del purgatorio siempre, porque me nace humildemente, pero con amor, yo rezo por las almas del purgatorio. Pero yo no quiero que se me presenten, yo no quiero que me toquen, yo no quiero sentirlas ni verlas. Si un alma, si un alma me va a agradecer o si un alma me quiere pedir oración a través de un sueño, Madre Santísima, a través de un sueño, porque yo sentirlas no quiero. Y le digo yo, así, yo que me puse a rezar en el momento, le digo eso a ella. Y ahora le voy a ofrecer un Padre Nuestro por esta alma que me tocó, porque yo sé que es un alma que me tocó, por su descanso eterno. Y recé el Padre Nuestro y dije, bueno, pero no me dio miedo, más bien me dio alegría porque son manifestaciones y que digo yo, vaya, es 2 de noviembre, 3 de noviembre, ellos tal vez tienen permiso de salir o tienen permiso de Dios para manifestarse o qué sé yo. Me dio alegría porque si un alma viene y me toca, yo digo, me está pidiendo oración. Me está pidiendo oración o me está agradeciendo algo, no sé. Bueno, es lo que yo quiero pensar. Y me dio alegría y a la vez me puse a rezar y en la misma le escribo a mi esposo y le digo, mira, esto y esto me pasó. Ya voy a llegar, me dice, ya voy a llegar, no te asustes, no tengas miedo. Yo le digo, no, yo no tengo miedo, es más contenta estoy, le digo yo, porque pues sí significa que me están pidiendo oración, le digo yo. Ah, vaya, pues voy a trabajar 1 hora más, me decía así. Pero, pero es eso, pues, de que yo siempre que he hecho yo el rosario, eh, siempre he puesto en intención, antes sin darme cuenta, yo encomendaba las almas del purgatorio y ni cuenta me daba. Y así lo he venido haciendo, pero después de lo de mi papá, ya lo hice más consciente y no me nace rezar solo por el alma de mi papá, yo tengo que rezar. Y si alguien me dice, mira, falleció fulanito, yo tengo que ponerlo en intención. Mira, falleció una niña, mira, se suicidó. Yo siempre me nace hacer el rosario por esta alma que me están diciendo. Y es algo que yo es algo que yo lo he, ¿cómo le diría? Lo he adoptado en mi corazón, pues es algo que me nace hacerlo. Y, y algo que le digo, hermano, no puedo dormir si yo no he rezado por las almas del purgatorio. Yo no le duermo, o sea, si tuve compromisos, si tuve que salir, si tuve que hacer algo, y así son las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y yo no le he rezado a las almas del purgatorio,
yo lo tengo que hacer porque no puedo dormir si no lo hago. Ya es algo que yo ya, no sé, ya no puedo quitarme eso. Y lo que hago, por ejemplo, yo me levanto, yo hago ejercicio y yo sé lo que me cuesta, o yo sé lo que me va a costar, o a veces no tengo ganas. Yo hago unas poquitas oraciones y le digo: Virgen Santísima del Carmen, le ofrezco estas oraciones junto con el ejercicio que voy a realizar ahorita por el eterno descanso de mi papá, por el eterno descanso de Don Trinidad, por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, pero especialmente por aquella alma que más lo necesita. Y así, y créanme, hermanos, que aunque me cuesta, o voy en la última rutina que yo ya no aguanto, pero yo digo, por las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio, y así. Y al final le queda una satisfacción a uno, que uno lo entrega con un amor y con una devoción. Y es que yo digo también, yo, o sea, la mejor obra de caridad que podemos hacer es por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una obra de caridad aquí, al vecino, a un indigente, pero a un indigente, a un vecino, a alguien, otra persona puede hacerle una obra de caridad también, pero a las almas del purgatorio cuesta que no, o sea, no es común que hayan personas que vengan haciendo el rosario, los requiem, misa por las almas del purgatorio, ya cuesta un poquito más, pero yo siento de que es como, son gracias que nuestra Madre Santísima nos van dando, porque yo bien antes rezaba por las almas del purgatorio, no me daba cuenta, pero no era eso como una necesidad, pero a raíz de que yo vengo haciendo el Santísimo Rosario diariamente, yo siento que es una gracia que nuestra Madre Santísima me ha dado. No es algo de que, lo voy a hacer porque sí. Y también es deber también de no caer en la rutina, de no caer, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No caer en eso también, sino hacerlo siempre con amor y con devoción, y siempre pensar que es una obra de caridad la que estamos haciendo. Porque si entro en de que, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque, pues sí, lo tengo que hacer. No caer en eso, pues no caer en esa rutina, no caer en eso porque ya no es una obra de caridad la que estamos haciendo. Entonces, siempre también pedirle esa gracia, pues, a nuestra Madre Santísima, que de mantenerme firme en eso. Ya llevo, te podría decir, hoy en noviembre se podría decir que ya llevo 2 años así, no, 1 año así, y me gusta. No quiero dejar de rezar por las almas del purgatorio, ofrecer misas o lo que esté en mi alcance, lo que esté en mis manos, pues, porque yo digo, nosotros estamos llamados a hacer obras de caridad, estamos llamados a muchas cosas que tenemos que hacer si somos cristianos, si nos llamamos realmente cristianos. Y no sé, hermano, si a esta altura me quiere hacer una pregunta o algo. Pues yo me quedo, hermana, con el amor por las almas, ¿no? Y especialmente por su papá, ¿no? A mí me encantaría, no tengo hija, ¿no? Tengo un hijo, pero me encantaría que mi hijo, el día que me toque partir por ley de vida, pues ojalá mi hijo hiciera una cuarta parte de lo que usted hace por su papá. Eso es meter a su papá en el cielo, ¿no? Y me parece curioso lo que dijo su papá, ¿no? Jesús no me quiere perdonar. No dice, Ujú, no me ha perdonado, sino no me quiere perdonar. O sea, hay alguna condición por el cual su papá o hasta ese momento no había recibido pues el perdón, ¿no? Quizás más oraciones, quizás más misas, ¿no? Más sufragios, ¿no?
Ahora mismo, pues, desconocemos, ¿no? El estado, pero yo estoy seguro de que su papá es salvo, ¿no? No sabemos si sigue en el purgatorio o si ya entró en la alegría del cielo, ¿no? Pero ya, hermana, sabiendo que está en el purgatorio, ya podemos decir, pues, mi papá se salvó. Y un día, pues, lo podré ver, ¿no? Que yo creo que eso es una alegría inmensa para una hija. Así es, hermano. No, créame que, y no solo por mi papá, pues, sino pues las demás almas, aunque yo no las conozca, aunque yo no sé, pero no sé, me nace, y ojalá más cristianos tuviéramos ese apostolado, porque al final así lo quiero ver yo, que es un apostolado que me ha nacido. Eh, Nuestra Madre Santísima, cuando nosotros le rezamos el rosario a ella, nosotros no nos damos cuenta y ella nos da gracias, gracias que ni cuenta nos damos nosotros. Haciendo, haciendo el rosario yo diariamente, me nació de buscar aquí en el YouTube. Yo decía, voy a buscar la vida de los santos. Me dio eso de ir viendo cada vez más y más, voy a ver la vida de los santos. Y empecé a ver la vida de Santa Faustina, María Sima, eh, iba yo como viendo videos, testimonios, así descubrí su canal, hermano, y así. Pero en esto que le quiero decir de que nuestra Madre Santísima nos va dando las gracias, yo de repente viendo testimonios, viendo videos, alimentando más mi fe, me empiezan a aparecer, conságrate a nuestra Madre, conságrate a la Virgen, conságrate, conságrate, y era anuncio tras anuncio, no, aquí nuestra Madre Santísima me está diciendo que yo me tengo que consagrar a ella, yo no sé, pero me meto a un anuncio, conságrate, me meto a otra situación, conságrate, ella me está invitando a que yo me consagre, pues así, hermano, me consagré el 8 de junio de este año, me consagré a nuestra Madre Santísima, con los heraldos del Salvador. Hice mi consagración el 8 de junio de este año. Después de que yo me consagré, eh, yo sentía como, aquí es donde yo digo, ella nos da las gracias y ni cuenta nos damos. Yo sentía la necesidad de que yo tenía que hacer un ayuno. Después de que yo me consagré, me entró esa necesidad de que yo tenía que ayunar. Yo tengo que hacer un ayuno. Yo tengo que hacer un ayuno, pero era algo que no me lo sacaban de aquí de mi cabeza. Tengo que hacer un ayuno. Pues bien, dije yo voy a hacer el ayuno y el ayuno lo voy a empezar. Me consagré el 8 de junio. Del primero de julio empecé el ayuno de 40 días a pan y agua. El 12 de agosto terminé mi ayuno. Pero un ayuno, hermano, no es, voy a ayunar pan y agua y así bien galán. No, no. Un ayuno no es tan simple o tan fácil como se escucha. Voy a hacer un ayuno de 40 días a pan y agua. No es tan fácil. Realmente un ayuno se lleva a término solamente con la misericordia de Dios. Pues yo entré a este ayuno y yo para yo hermano, yo tenía que cocinar, yo tenía que hacer desayuno, almuerzo, cena y yo en ayuno, esos olores a comida. Eh, salíamos, a veces salíamos a algún lugar a comer. Yo llevaba mi pancito simple y agua, porque yo estaba en mi ayuno, pero los demás no. Entonces, pero yo para no caer en tentación, para yo mantenerme firme, ¿qué hacía yo? Mantenerme en constante oración, en constante oración. Yo hacía la novena ofrecía la novena y hacía la novena se me ha ido, aparte del rosario, ¿verdad? Hacía el rosario, el Vía Crucis.
El Vía Crucis. Yo hacía el Vía Crucis y hacía el rosario, oraciones y hacía cuando yo no podía ir a misa durante la semana, la oración a la Eucaristía, eh, y así. Yo tengo que estar en constante oración si voy a hacer un ayuno de 40 días, porque 40 días no es fácil. Es de tener una fortaleza en espíritu. Y, y yo decía, cuando ya iba a mitad del camino de estos 40 días, yo decía, ¿cómo he podido ayunar? ¿Cómo he podido aguantar? ¿Cómo he podido llegar a este límite? Yo bajé 9 libras en esos 40 días, 9 libras bajé. Pero no es el punto, porque no lo hacemos por dieta, no lo hacemos porque voy a bajar de peso, lo hacemos porque realmente es un ayuno que ofrecemos, un sufrimiento que se le ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo es el sufrimiento físico, sino que tiene que ser constante oración. Yo le hacía el Vía Crucis, yo trataba de reflexionarlo más. Y yo decía, este ayuno yo te ofrezco este Vía Crucis por mi conversión, por la conversión de mi familia y tratar de ir en el camino. No es fácil, hermano, no es fácil, pero se puede. Si tenemos voluntad, si tenemos corazón, si tenemos amor a Dios, se puede. Y yo ya lo comprobé con un ayuno de 40 días a pan y agua, se puede. O sea, los sacrificios por nuestro Señor Jesús se pueden hacer. Y yo decía, cuando yo ayunaba, yo decía, podemos sobrevivir solo con oración y agua también. Solo porque nuestro alimento puede ser solo la oración y agua. Y Dios nos da la fortaleza. Y mira, hermano, qué curioso. El último día, el último día de mi ayuno, que fue el 12 de agosto, a mí me dio hasta risa. Porque yo, cuando yo hacía mi oración en la mañana, yo le decía, Dios mío, te ofrezco este ayuno. Ayuna conmigo, ayuna tú conmigo en mi cuerpo. Dame la fortaleza para poder sostener este día. Quítame las tentaciones o pueda tener yo las comidas enfrente, pero no tener yo de comer o de que no me dé nada. Y así, y así oraba yo. Y qué curioso que el último día de mi ayuno, yo me levanté y yo le digo, Dios mío, hoy se terminó el ayuno, ya hoy ya puedo comer. Y miren, yo pongo mi pie en el suelo, que me bajé de la cama y ¡bum! Me sentí así, mareada y aguado el cuerpo. Yo le digo, no, Dios mío, le digo yo, es cierto que ya terminé mi ayuno, pero siga dándome fuerza. O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es que Dios nos sostiene? Por muy débiles que estemos, Él nos sostiene, Él nos levanta. Y yo solo le dije a Él, hoy termino mi ayuno, ya hoy voy a comer. Y ¡fum! Me entró la debilidad en el cuerpo. O sea, y yo digo, cómo Dios nos sostiene en todos los sentidos. Es tan perfecto y a la vez me dio risa y le digo yo, no, siga sosteniéndome, le digo, porque todavía no he comido, le digo yo, ese último día. Todavía no he hecho mi desayuno y siga sosteniéndome. Pero a la vez me daba risa porque cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es lo divino? ¿Cómo es tan perfecto Dios? Todo lo que Él nos da, todo lo que Él hace en nosotros, pues las maravillas que Él hace en nosotros. Así es, hermana. Pues me quedo, pues, hermana, con su gran espíritu de oración.
que yo creo que todos debemos de aprender, ¿no? Yo creo que es una verdadera lección, ¿no? Este testimonio sobre qué debemos de hacer, ¿no? Por un alma del purgatorio. ¿Para qué nos sirve rezar el Santo Rosario, ¿no? Para obtener favores de Dios, pues, por la intercesión de María Santísima, ¿no? Y aunque Jesús se hiciera el difícil con su papá, pues todos sabemos que María, pues, es la omnipotencia suplicante, ¿no? Ella, con su súplica, pues todo lo puede, ¿no? No es que ella nos dé, sino que ella con su súplica, con su intercesión ante su Hijo, pues nos concede todo eso, ¿no? Y yo confío en la infinita misericordia de Dios y seguro que su papá, pues, estará, si no está allá, pues en el cielo, ¿no? Que eso será una gran alegría para su hija por tanta lucha espiritual, pues, que ha mantenido, ¿no? Para lograr ese objetivo. Así es, hermano. La verdad es de que, mire, por poquito que ellos nos dejen, estamos hablando en herencia de fe. Por poquito que nos den nuestros padres, algo queda marcado en el corazón. Algo queda marcado en el corazón y yo digo, gracias a Dios, porque mi papá me enseñó a rezar. Eso Él, le iba a él, comentar. Eso le iba a comentar, hermana, porque usted comenzó su testimonio diciendo, ¿no? Que usted era pequeñita y su papá la despertaba, ¿no? Para que rezara. Su papá no tenía ni idea, su papá no tenía idea lo que estaba haciendo. Ujú. ¿Quién le iba a decir a él, después de toda una vida, de que eso que él hacía con su hija, ¿no? Fomentar que su hija pues rece, le iba a servir a él en un futuro, ¿no? Y fíjate en algo tan importante, ¿no? Pues como rezar por su alma, ¿no? Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Que hacemos determinadas acciones, ¿no? Que hacemos los padres de cuando nuestros hijos son pequeños, luego puede tener una repercusión, pues muchísimos años después, ¿no? Así es, y es algo que, como bien se dice, ¿verdad? Aunque el pequeño moleste, llévalo a misa. Aunque el pequeño en el momento no entienda, enséñale a rezar. ¿Qué es lo que yo hago con mi niño? Mi niño es autista, pero él me ve la camándula y dice, rezar. Sí, rezar, le digo yo. A mamita María y a papito Jesús le digo yo, vamos a rezar. Sí, y él se puede el Padre Nuestro. Él a sus 6 años ya se puede el Padre Nuestro, el Ave María. Y así no siempre lo quiere rezar, pero es de llevarlos en el camino para que no se nos desvíen del camino también. Porque el mundo nos ofrece mucho y el mundo nos ofrece barbaridades, barbaridades y la responsabilidad de nosotros como padres, dejarles ese camino a ellos, que elijan el camino donde no les va a costar tanto, porque hay tanto afuera, hay tanto en los juegos, en los canales que ellos ven cosas sin sentido, les digo yo, pero es responsabilidad de nosotros los padres, pues, tener que estar pendiente de la fe de la fe de ellos, porque ellos van creciendo. Y, y así, yo en mi rosario, yo pedía por la vida de mi niño, de que yo quería estar embarazada y que quería otro niño y que todo saliera bien y todo eso. Mi niño es autista, pero ese ya es otro testimonio, ya ese ya es punto y aparte, que, que sí, Así es. ya, pero sí, nuestra Madre Santísima hace maravillas, pues, hace maravillas porque ella
ella es el camino más corto para llegar a Jesús, porque es Dios, ¿verdad? Es Dios el Todopoderoso, es Él el que tenemos que tener la mirada puesta, pero ella es tan hermosa, ella nos da el camino más corto para llegar a nuestro Señor Jesús. Y Yo creo, yo creo, hermana, no sé si era San Luis María de Montfort, creo que era, si no me equivoco, sí, que decía que no temiéramos amar a María porque sí, nunca la vamos a amar más que Jesús. Eso lo digo por sí, esas personas, ¿no? Que dicen, no, no, es que si amáis a María, estáis quitándole el lugar a Jesús. No, 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 para nada. no. Justamente le estamos dando gloria y honor a su hijo a través de la madre. Y mire que cuando yo mi oración que la dirijo a mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, yo le digo, Señor Jesucristo, gracias por darme esa Madre Santísima, porque el modelo de madre, el modelo de amiga, yo he visto esa figura de madre en ella. Yo he acudido muchas veces a ella, un consejo, una necesidad, algo a ella. Y yo cuando yo le rezo a mi Señor Jesús, yo le digo, Señor Jesús, gracias por darme esta Madre Santísima, gracias, porque Él nos la ha dado, Él nos la ha dado. Y es para eso, para que acudamos a ella y para que a través de ella también llegar a Él, pues, es así. Y pues Así es, no sé, hermana. Pues, hermana Claudia, mil gracias. Me ha encantado el testimonio, sinceramente. Cómo el amor de una hija, pues, mete también pues, al cielo a un padre, ¿no? Su papá la trajo a este mundo, ¿no? Al mundo físico, ¿no? Y nuestra hermana Claudia, ¿no? Lleva a su papá, pues, a la gloria del cielo, ¿no? Y para mí, lo que realiza, hermana, pues, toda esa labor eh, de tanto rezar, ayunar, pues, el Señor se lo va a recompensar, ¿no? Y ya estamos viendo, pues, esos frutos, ¿no? Espirituales que el Señor, pues, da, ¿no? Y también pues esas gracias, ¿no? Que también María Santísima, por el rezo a través del Santo Rosario, ¿no? Pues también pues da a sus devotos, ¿no? Y yo creo que eso también es muy, muy importante. mire, hermano, se me queda algo, Ujú. se me pasó algo. Fíjense de que yo, entre estos sueños que yo he tenido, yo tuve un sueño. Eh, este sueño creo que lo tuve despuesito del sueño de que soñé a mi papá así bonito, que le digo. Eh, yo soñé que yo estaba en una casa en construcción y estaba con otras dos personas. Una de las personas era un cuñado mío. Y yo me bajé de ese lugar de que estaban construyendo, me bajé hacia el suelo. Y cuando yo me bajé, llegó una persona, una mujer, y me dijo, toma, me dijo, y me dio algo en la mano. Cuando yo vi, era una cadenita. Una cadenita. No, me dijo, elegí la que más te gusta, me dijo. Eran como tres cadenitas. Cuando yo abrí la mano y veo, ay, qué bonita, dije yo. Y agarré una. Y en eso me la puse, la cadenita. Cuando me la puse y veo el dije, y veo así, decía, indulgencias, indulgencias. Y dije yo, indulgencias. Y me desperté, y dije yo, indulgencia. ¿Qué será este sueño? Indulgencia. ¿Será que nuestra Madre Santísima me está pidiendo indulgencia? Y me quedé así. Después de ese sueño, yo hice, porque para hacer la indulgencia es un proceso, ¿verdad? Entonces, yo desperté, vi que decía indulgencias, pero esa indulgencia ya me sonaba a mí.
me metí a buscar qué era indulgencia. Y indulgencia es eh, las oraciones que hacemos para sacar un alma del purgatorio. Y me puse a ver qué es lo que tengo que hacer para ganar una indulgencia. Y mire, hermano, hasta lo anoté yo en el cuaderno, porque dije yo, ¿cómo es posible que yo tenga este sueño? O sea, yo ni me lo podía creer. Pero bueno, pero la cosa es que tengo que hacer el Santo Rosario, tengo que comulgar, tengo que estar confesada, tengo que ofrecer un Padre Nuestro por las peticiones del Papa. Y ya estando en gracia, si yo no puedo hacer el Santo Rosario en común, o sea, con mi familia, tengo que hacer el Santísimo Rosario en el Sagrario. Así gano una indulgencia. Solamente se puede ganar una indulgencia al día. Y así puedo sacar yo un alma del purgatorio. Y, o sea, yo cuando yo me desperté del sueño y me puse a buscar qué era indulgencia, y después me dice los pasos a hacer para hacer una indulgencia y que yo me quedé sorprendida. Yo me quedé sorprendida porque yo me dije, es nuestra Madre Santísima que me está pidiendo indulgencias para sacar un alma del purgatorio. Pero le voy a ser sincera, hermano, yo no lo he practicado, o sea, tengo que estar constantemente confesada, que quizás es lo que un poquito me cuesta, porque de ir a misa constante, hacer el rosario, rezar el Padre Nuestro por el Papa Francisco, creo que sí lo hago, pero quizás me está costando un poquito, quizás estar yendo a confesarme, porque tengo que estar confesándome constantemente para ganar las indulgencias. Entonces, sí lo hice, sí, después de ese sueño, yo lo hice, pero tengo que hacerlo, porque si tuve ese sueño es porque yo tengo que ganar indulgencias para las almas del purgatorio. Y así lo veo yo y así lo quiero ver yo, de que si tuve ese sueño es porque nuestra Madre Santísima me está pidiendo eso. Y eso, hermano, eso es lo que se me quedaba. Fantástico, fantástico. Qué curioso, ¿no? Ese sueño también, ¿no? Que sin saber lo que es, pues apareció, ¿no? Esa palabra. Así es. Para que nos demos cuenta, pues también de la misericordia de Dios, ¿no? Que también nos enseña, ¿no? También nos instruye, ¿no? La hermana no sabía que es una indulgencia y cuando lo buscó, pues seguramente pues sería una gratísima sorpresa, ¿no? El encontrar esa oportunidad para obtener, ¿no? Ese perdón. Pues hermana Claudia, mil gracias por su precioso testimonio. Me parece un testimonio súper completo, muy bonito y espero que vaya a ayudar pues a muchísima gente, muchísima, ¿no? Y por qué no, también a muchísimas almas, ¿no? Porque yo sé que en este canal pues también hay muchísimos hermanos que rezan por las almas del purgatorio y eso pues ayudará pues también a fomentar, ¿no? Esa preciosa devoción que es rezar por las pobres ánimas del purgatorio que tanto desean, ¿no? Y tanto necesitan pues nuestras oraciones. Pues hermanos, pues os pido que le deis like a este video para que YouTube pues lo haga más visible en la plataforma. Compártelo en tus redes sociales, con tu familia, con tus hermanos de parroquia, etcétera, ¿no? Pues este ha sido el testimonio de nuestra hermana Claudia. Esperamos pues que en los próximos días pues vayan viniendo también testimonios también tan bonitos, ¿no? Como el de nuestra hermana Claudia. Pues Dios os guarde. Dios os bendiga.